Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y como siempre reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos concluyendo este capítulo 27 y con ello también concluimos esta primera parte del Evangelio de San Lucas. Recordemos que también según la tradición y según el estudio que se hace de la Biblia, encontramos que Lucas escribe su teología en dos tomos, el Evangelio y luego lo que le llamamos Hechos de los Apóstoles, es la continuación. Primero vemos el accionar de Jesús, Hechos de los Apóstoles, el Evangelio y luego Hechos de los Apóstoles, como dice Hechos, entonces el accionar de los discípulos, es decir, de la comunidad cristiana, los que le seguimos a Jesús. Si verdaderamente le seguimos al Señor. Vamos a continuar entonces reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nosotros hablábamos de la resurrección de Jesús, que se desvela como el culmen y el sentido de un pasado. El culmen y el sentido de un pasado. Lleva ya con Lucas y eso es lo que Lucas nos está queriendo mostrar. Todo lo que vemos en Galilea, todo lo que vemos como predicación, como un accionar, lo que él mira, repite y dice leyendo desde la misma Biblia, es decir, las promesas de Dios Padre, que se está cumpliendo en su propia persona, es decir, de Jesús. Ese es un pasado de Galilea por una parte y todo su recorrido hasta Jerusalén, que es el lugar donde él entrega su propia vida. Y bueno, ahora la resurrección nosotros miramos, pero pasamos del otro lado, que es la resurrección, porque aquí encontramos de nuevo las instrucciones finales. Lleva 40 días, dice según San Lucas, que después de su resurrección Jesús estuvo con sus discípulos instruyendo, enseñando, pero que lleva al segundo elemento, que es el testimonio, es decir, la vida, la acción. Vamos a mirar la verdad del Evangelio que nos abre siempre hacia el futuro del Espíritu de Dios que el Cristo nos promete y el futuro de la misión que debe realizarse en todas las naciones en su nombre. Aquí está entonces la segunda partecita, como ya presentamos, que sería Hechos de los Apóstoles. Por una parte, la resurrección concreta el sentido de la auténtica promesa de Dios que se condensa en el Espíritu. Entonces, con la resurrección, nosotros lo que estamos haciendo es condensar y decir, ave, oye ya pomagato.
peñan de yara y vemos y la resurrección, es decir, hemos acá levantarse, nueva vida, nueva propuesta, ¿verdad?, de camino. Aquí se realiza con la resurrección de Jesús. Esto es lo importante que tengamos en cuenta, que hemos llegado a nuestro destino. Juan ha bautizado en agua. El que viene detrás suyo, el Cristo, llenará a los hombres del Espíritu y del fuego. Llenará entonces a los hombres del Espíritu y del fuego. Tal es el verdadero bautismo de Jesús, la novedad y gracia decisiva que recibe de Dios y da a los hombres. Esto es lo que le da entonces a los hombres. Esto es lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Lo que recibimos con este bautismo, entre comillas, que recibimos de parte de Jesús. No nos olvidemos que el bautismo de por sí significa en griego bautizo, quiere decir sumergirse, yeike, lleva, mojar camiseta, vivir los valores del Evangelio nos quiere decir esto. La novedad y la gracia decisiva que recibe de Dios y da a los hombres. Recibimos como comunidad de Dios y esto mismo entonces después como misión que se da a los hombres. La misma resurrección Jesús lo recibe de Dios, pero luego también nos ofrece a nosotros. El don del Espíritu condensa y concretiza toda la misión del Cristo. El Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, el empuje a través del Espíritu Santo, condensado en esta misión, ¿verdad?, que nos ofrece el mismo Cristo, la misión del Cristo. Para que su camino pueda ser nuestro camino, necesitamos la fuerza de Dios. Una fuerza que no sea invento humano, un poder que no se pueda reducir a los poderes de la tierra. Jesús tuvo ese poder, subiendo al Padre nos lo ha dado. Tal es el eje central del pensamiento de San Lucas. Por lo tanto, su camino puede ser nuestro camino porque necesitamos la fuerza de Dios. Esta es la propuesta. Es decir, cristiano, justamente para seguir esta propuesta. Ante esta propuesta, ciertamente que llegarán a lo que yo les ofrezco, que es la felicidad, que es la vida eterna, que es la realización, la planificación del hombre. Subiendo al Padre nos lo ha dado. Tal es el eje central del pensamiento de San Lucas. Y ahí también entra el elemento que nosotros le llamamos el de la ascensión. Una vez que nos ha enseñado todo, nos deja a nosotros para que hagamos el mismo camino e ir hacia el Padre. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Los Beltrame eran italianos y sus vidas transcurrieron en la primera mitad del siglo XX. Tuvieron 4 hijos y aunque la alegría era constante, no siempre fue así. El cuarto embarazo de María fue difícil. El consejo médico fue abortar, pero se negaron. Por el delicado estado de salud de María, Luigi se hizo cargo de sus otros 3 hijos durante los siguientes meses, cosa rara para la época. Finalmente, Enriqueta nace en 1914 sin graves complicaciones. Fuera del peligro, Luigi no abandona su papel como un padre activo, sino que seguirá estando presente en la vida de sus hijos, al igual que María. María acompaña. María sigue de cerca algunos momentos importantes de la vida de sus hijos, les escribe cartas y cada uno de ellos las guardará de forma especial. Son recomendaciones a través de las cuales una madre quiere recordar a sus hijos lo que considera importante. Lo hace a través de la escritura y es una prueba de la atención educativa que María seguirá realizando incluso cuando sus hijos se ordenen sacerdotes. Los esposos Beltrame fueron conocidos por involucrarse en organizaciones religiosas, fueron grandes promotores de los Scouts en Italia e incluso durante la Segunda Guerra Mundial asistieron al menos a 150 personas que huían de la persecución nazi. Son considerados los iniciadores de la pastoral familiar en la diócesis de Roma. María incluso dejó escritos sobre la Eucaristía, la educación de los hijos y el matrimonio. Son documentos que siguen siendo consultados por las familias de hoy. Todo listo para el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que arranca este miércoles en Roma. El resto de diócesis del mundo lo podrán seguir en diferido y también lo celebrarán localmente siguiendo el encargo que les hizo Francisco. El encuentro
assumerà una forma multicentrica e diffusa. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. El encuentro busca visibilizar el matrimonio como una vocación de primera, tan importante como el sacerdocio o la vida consagrada. De los 62 invitados a las charlas, la mayoría serán esposos y solo habrá 3 sacerdotes. Vienen de 17 países diferentes. Es muy edificante para nosotros, que somos padres, marido y mujer, y hemos elegido una vocación de la misma categoría que el sacerdocio o la vida consagrada. Es bonito porque son las familias las que se han hecho ver. El primer día del evento se celebrará un festival de las familias donde participarán artistas como Il Bolo, acompañados por la Orquesta Filarmónica de las Marcas, una región italiana fronteriza con San Marino. El grueso del encuentro se celebrará en el Aula Pablo VI del Vaticano, con capacidad para 2.000 personas. A lo largo de los 5 días que dura el evento, se espera que pasen por ella 3.500 personas en total. Se hablará del papel misionero de las familias, el rol de los ancianos, el diálogo intergeneracional y el acompañamiento a los cónyuges no creyentes. También sobre el perdón como eje de la familia y camino hacia la santidad. También se espera la participación de las diferentes parroquias romanas, que organizarán sus propias actividades paralelas al evento. Un mundo libre de armas nucleares es necesario y posible para lograr la seguridad colectiva, ha dicho el Papa Francisco en la primera reunión de los Estados partes del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, reunida en Viena. El ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher, leyó el mensaje del Papa a través de un videomensaje. Deseo reafirmar que el uso de armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. Tratar de defender y asegurar la estabilidad y la paz a través de una falsa sensación de seguridad y de un equilibrio del terror sostenido por una mentalidad de miedo y desconfianza acaba inevitablemente por envenenar las relaciones entre los pueblos y obstaculizar cualquier forma de diálogo. El tratado pretende crear un mundo libre de armas nucleares y los países que lo ratifiquen se comprometen a no probar, producir o poseer armas nucleares. Hace 5 años el Papa Francisco se dirigió a la conferencia diplomática que negoció el tratado, que entró en vigor este enero y que, en su opinión, ahora es más importante que nunca. En este momento concreto de la historia en el que el mundo parece encontrarse en una encrucijada, la valiente visión de este instrumento jurídico fuertemente inspirado en argumentos éticos y morales parece cada vez más oportuna. Hasta la fecha, 65 países han firmado el tratado, pero ninguno de los que ya poseen armas nucleares, como Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, lo han ratificado. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes,
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu gracia y por tu amor. Soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Queridos amigos, seguimos nosotros con Yandy Yarañez. En Nuevo Testamento estamos reflexionando el Evangelio de San Lucas.
Un segundo elemento de lo que nosotros le llamamos aquí el efecto, ¿verdad? Esta misión que tenemos hoy como cristianos. Recibimos de Dios, entendemos lo que significa cambiar vida, cambiar mentalidad, realizarse, planificarse, dignificarse. Pero UPA enseña de lleva resurrección y que ahora se proyecta hacia la comunidad. Ñande Yaguere Cojaisa, Peñan de Yara, Omeja Huella, Ñande, Cuauja Huella, Ñande Ñame, Coanga Be Ñande. Yaipucuy Beñan de la Peja Ñame, Ejañe Cuave, Ea entero Beteabe. Un segundo elemento, el espíritu se nos da para realizar un tipo de obra humana. No se nos da para realizar un tipo de obra humana. Ya en Dupona que ve. La fuerza del espíritu entonces no es principalmente para hacer una obra humana, para adelantar el reino sobre el mundo o soñar en ilusiones de la tierra. Alguna vez se puede añadir que es simplemente cambiar aquí mi situación, un peanante, el espíritu. No sabemos el tiempo del reino, ignoramos la forma en que Dios lo realiza. Solo nos importa una palabra: recibirán el Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del orbe, es decir, de la tierra. La misión, el anuncio, y salir, ¿verdad?, hasta los confines del orbe. La misión de Jesús encomienda a los suyos por medio del Espíritu y presenta esta misión dos facetas importantes. La ñandella huera jata mojina peñan de yara, la ñandella igual entra mojina peñan de yara, la ñandella igual cata mojina peñan de yara. Dos cositas. Primero, el testimonio de la vida y la victoria de Jesús. Testimonio de la vida y la victoria de Jesús. Upeana teña mañana. Una cosa bien concreta, ñañeja huella. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es esa vida de Jesús? Testimonio de sus hechos y palabras, de mensajes de amor que ha predicado, del camino de servicio hasta la muerte que ha trazado. Pero ser testigo de Jesús significa lo mismo que predicar la conversión y el perdón de los pecados. Predicar la conversión y el perdón de los pecados. Esta significa la misión entonces para todo cristiano. Predicar la conversión y el perdón de los pecados. Tiene sentido nuestra vida en la medida en que entendemos que hay una oferta de salvación, y esa oferta de salvación, cuando decimos el perdón de los pecados, quiere decir que nosotros nos fortalecemos en el Señor para hacer un camino de Dios. El camino de Dios que nos fortalece y que hace que nosotros, una vez que nos sintamos fortalecidos, una vez que nos sintamos cambiados y diferentes, que también nosotros ofrezcamos esta conversión y el perdón también de los pecados a los demás. Solo Jesús resucitado hace posible la conversión de todos. Solo Jesús resucitado nos ofrece esta conversión a todos. Los hombres pueden cambiar de conducta. Cada uno de nosotros puede cambiar su conducta. A todos les invita a Dios, a todos les ofrece la meta de su gloria. Nadie se puede quejar entre Betea, lleva Yahuereco, Beñan de Yaro y Añandeja y Ñanden Aben. Esta es la meta. Abete bebelandere en Guajiana, con Ambae con Alandere Yapoana. O Beana, Yesape, Age, Heshaque, con Abe vendere en Guajiana. Lo que se había insinuado en Juan Bautista, lo que Jesús ha predicado a lo largo de su vida, puede convertirse ya en forma primera, en principio universal de la existencia. En el Espíritu se ofrece el perdón para los hombres. La conversión es posible. Los hombres no están solos, tienen la llamada de Jesucristo.
el perdón de Dios, la gracia de un camino que les lleva, ¿a dónde? Hacemos la pregunta. Les lleva al misterio de la ascensión de Jesucristo al Padre. Entonces, aquí está, queridos hermanos, el secreto en realidad de todo nuestro camino y de toda nuestra propuesta, porque peanago ñande la ñimeñina yo. Tera peana ñande, ñañe moí, ya calcular, ya hecha, ya guapuja, ya hecha, y nada papi ñande ya ñande. Y aquí está la misión, ¿verdad?, que nos presenta Jesús. Por un lado, el testimonio de la vida y la victoria de Jesús. Testimonio de vida y victoria de Jesús. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa,
regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son 2 cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
queridos amigos, seguimos nosotros con Yandiyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso evangelio que nos ofrece San Lucas, sobre la vida de Jesús, la presencia de un Cristo que nos anima y que nos fortalece siempre. Decíamos que aquí tenemos dos facetas de lo que es la misión que Jesús nos encomienda a nosotros. Dos facetas. Primero, el testimonio de la vida y la victoria de Jesús. Testimonio y vida de la victoria. Esta es la resurrección. La vida y la victoria de Jesús. Son testimonios de sus hechos y palabras del mensaje de amor que ha predicado, del camino de servicio hasta la muerte que ha trazado, o sea, ese camino, ¿verdad?, que ha trazado. Es decir, esto es importante porque ¿cómo yo voy a llegar después de la resurrección? Tengo que ver todo el camino, y ahí la fecha presente, dulce de leche, ya es ese. Pero ser testigo de Jesús significa lo mismo que predicar la conversión y el perdón de sus pecados. Significa lo mismo que predicar la conversión y el perdón de sus pecados. Esto nos pide a nosotros. Entonces es una adhesión, entonces es un entender y ponernos también en el mismo pellejo, ¿verdad? Caminar hacia esta meta. Y esta es la conversión. Solo Jesús resucitado hace posible la conversión de todos. Qué lindo, qué lindo. Aquí entonces está la fuerza, ¿verdad? O sea, no es una fuerza humana, no son simplemente peticiones o, no sé, estrategias humanas para llegar a una verdadera conversión o a una verdadera resurrección. Solo Jesús resucitado, solo la fuerza del resucitado es el que puede cambiar el corazón y la vida del hombre. Es el que nos puede llevar a una verdadera conversión. Los hombres pueden cambiar de conductas. A todos les invita Dios, a todos les ofrece la meta de su gloria. Todos recibimos esa invitación de parte de Jesús. Lo que se había insinuado en Juan Bautista, lo que Jesús ha predicado a lo largo de su vida, puede convertirse ya en norma que es una norma primera, por decir así, ¿verdad? Porque con eso estamos comenzando. En principio universal de la existencia. En el Espíritu se ofrece el perdón para los hombres. La conversión es posible. Los hombres no están solos, tienen la llamada de Jesucristo, el perdón de Dios, la gracia de un camino que les lleva. ¿A dónde? Les lleva al misterio de la ascensión de Jesús al Padre. Todo entonces va enfocando, pero la ascensión es interesante, ¿verdad? Los padres de la iglesia nos dicen que justamente la ascensión es porque después el accionar tiene que quedar en la comunidad, tiene que quedar en nosotros, con la fuerza que Él mismo va a enviar al Espíritu Santo, porque Opeaco dice, y Lucas ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 al 11, nos habla, hombres de Galilea, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese que subió al cielo de nuevo vendrá. Pero han apenas ahí tema y ande yara o ya popama después. Por lo tanto, aquí como que el Señor a todos nos invita y nos ofrece la meta de su gloria. Lo que se había insinuado en Juan Bautista, lo que Jesús ha predicado a lo largo de su vida, puede convertirse ya en forma primera, en principal universal de la existencia. En el Espíritu se ofrece el perdón para los hombres. La conversión es posible. Entonces, los hombres no estamos solos. No estamos solos absolutamente. Tenemos la llamada del Cristo y el perdón de Dios. La gracia de un camino que nos lleva. ¿A dónde? Y nos lleva al misterio de su ascensión, a la que Jesucristo justamente nos invita también a hacer, ¿verdad?, de este mismo camino de ascensión. Porque y justamente vamos a hacer que el reino de Dios se haga presente entre nosotros.
Y el fruto, ese reino de Dios que se realiza en medio de nosotros, en nuestra comunidad, hace que nosotros apuntemos ¿hacia dónde? Hacia la ascensión también. Por lo tanto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al misterio de la ascensión de Jesucristo al Padre. La verdad de Jesús se condensa a manera de ascensión en la subida del Padre. Así termina el camino de la vida de Jesús y se demuestra la verdad de su mensaje, su exigencia y su promesa. Así se aclara la verdad de la pasión y se realiza lo que dijo a los judíos Jesucristo. El Hijo del Hombre se hallará sentado a la derecha del Padre, es decir, la realización, la plenificación, la glorificación, sentado a la derecha del Padre. En la ascensión se encierra el tiempo de las apariciones y muestra el contenido, nos muestra este contenido más profundo de la Pascua. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene, como siempre, a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Y hoy estamos leyendo del profeta Amós. Estamos en el capítulo 2, del versículo 6 al 10 y luego del 13 al 16. Así nos dice entonces hoy la palabra del Señor. Así habla el Señor. Por 3 crímenes entonces de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia, porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, desvían el camino de los humildes
y el hijo y el padre tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda al lado de cualquier altar y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, abeñande yara eñande inae iñande. Ba ebala ñande yeya pohamba eisha bañande yeya poñeina. Por eso decíamos siempre que el profeta está por encima de todos los demás porque anuncia la palabra de Dios. E iñande hina llevan ba eba peñande yara ojesha. Ba epalon y bahías ba epalon y pona. Siempre mirar de los dos puntos. El profeta no es solamente el que denuncia lo negativo, sino que anuncia también, pero anuncia de acuerdo a la realidad. La hiponano catuete, ustedes tendrán la liberación, la fuerza, la salvación. Peñande ya no hay penendida lleva. Peneputimojina porque penepe ya poja pejendu peñande ya lo yerure añande. Pero así también, cuando hacemos mal las cosas, queridos hermanos, el profeta no puede callar, no puede cerrar el pico, sino que tiene que anunciar y tiene que decir. Y aquí justamente nos está diciendo, ustedes venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Estas son las formas de decirnos, queridos hermanos, nuestros pecados. Entonces, oye, por ya jubere, coñanderejea lleva iñandema, evala iba y la yeya poajina. Pero ve pellajei vendrá billare. Pellajei vendrá billare anda pelleje shakwai. Tena anda pelleje shakwa seingao. Porque ya ye shakwa hago hina ñande la ñan botado y los añan mondado la ñan de la bisabe. Ya ikwa bonajina. Ñan botado y añan de la bisabe. Y aquí justamente Amós, que es el profeta, ¿verdad? Que nos dice las cosas, no kininirihina hae iñande. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Primero, darnos cuenta, pero sobre todo no solamente darnos cuenta añadiendo, sino que vamos a poner en práctica y vamos a comenzar a dar pasos concretos para cambiar nuestra política ante Dios. Nuestra política como un encuentro personal con un Dios que nos llama a la conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero,
o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro magnífico de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que nos invita entonces a entender lo que es la resurrección, capítulo 24 del libro de San Lucas. Estábamos desde las últimas instrucciones reflexionando. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Que se cumpla todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los padres y en los salmos. Entonces les abrió un halo de la fuerza y la gracia de la propia inteligencia del hombre para que pudieran comprender todo lo que significan las escrituras. Entender la escritura. Fíjense que el camino de Maús que estábamos diciendo, esta comunidad, los dos, representaban los dos, Cleofás, ¿verdad? Y el otro que es incógnita, es decir, somos nosotros, no tiene nombre. Todo esto nos está mostrando que necesitamos comprender la escritura. Necesitamos abrir los ojos y comprender, saber lo que nos ofrece. Y por lo tanto, comenzando por Jerusalén, en su nombre, y luego también a todas las naciones, la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Aquí nos vuelve a insistir en el aspecto del testimonio. Y en ella es Shauká, o Yehishan, Peñandero Waro Yeguana, Terape, Ñande, Putibore, Vaya Pañande, y Putibore, Ñande de la Pichacuera, o Mio Cotemeba, allá esa. Después dice, el nombre debía predicarse a todas las naciones, la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcamos en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza del Espíritu, es decir, la fuerza que viene de lo alto. Quiere decir que Ñandelaña hoy, que se manifieste, que se entregue, que se dé plenamente y absolutamente para nosotros. Y desde aquí, después, queridos amigos, vamos a seguir, ¿verdad? Todo lo que significa también la ascensión de Jesús. Un Jesús que sube, un Jesús que se va, que nos deja, pero con muy buena razón, ¿verdad? Porque Él ya ha cumplido su misión. Y sobre todo con una de las razones mayores todavía, que nosotros tenemos que comenzar ahora a actuar. A ellos ya vamos a la Japón. O ya capaz mañana. O pues está llegando después de 40 días, dice, para volver a hacer un apona de todo lo que ellos ya aprendieron. Cuando ape guama lleva na ave ame lleveme ape yapoque peñembo ege ape ñepunuque. Poner en manos de Dios, que sea una gracia de Dios, es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Para comenzar cualquier actividad.
Y por lo tanto, la verdad de Jesús se condensa así a manera de ascensión en la subida del Padre. Así termina el camino de la vida de Jesús y se demuestra la verdad de su mensaje, su exigencia y promesa. Así se aclara la tierra y de esta manera, sobre todo, también nosotros en este caminar terreno, ¿verdad? O sea, se aclara todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, pero pensando hacia el futuro, es decir, como ciudadanos del mundo. El Hijo del Hombre se hallará sentado a la derecha del Padre. En la ascensión se cierra el tiempo de las apariciones y se muestra el contenido más profundo de la Pascua. Aquí también, ¿verdad? Si nosotros hablamos y decíamos que la ascensión es para reforzar y decir, yo estoy vivo, Jesús está vivo, Dios está vivo, Dios está en medio de nosotros. Ahora, lo que viene es convertir en una meta, convertir en algo que podemos mirar, ver y después decir, bueno, aquí se ven los frutos verdaderamente de nuestro compromiso. Diciendo esto, se elevó ante sus miradas y una nube lo tapó a sus ojos. Mientras miraban de qué forma subía hacia los cielos, se pusieron ante ellos dos varones, una blanca. La otra, entonces, tiene todo el aspecto de mirar desde el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 si uno quiere, pero esencialmente del versículo 9 al 11. ¿Por qué del versículo 9 al 11? Porque ahí tenemos el meollo, el caracú de lo que significa entonces la misión para nosotros. El Señor Jesús verdaderamente ahí entonces nos está diciendo, bueno, ustedes que ya han recibido todo, ustedes que se quedan ahí mirando simplemente al cielo, tienen que pisar tierra, tienen que bajarse, tienen que poner de ahora en adelante en práctica todo lo que ustedes fueron aprendiendo. Ustedes lo tienen aquí, ¿verdad? Es mucho más fácil, entonces, fuerza a moverse, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí este evangelio. No debe ocuparnos la nostalgia de Jesús que ya ha pasado. Otro elemento teológico importante. ¿Por qué no tiene que venir la nostalgia, pobrecito, etcétera, etcétera? A pesar de que San Juan utiliza mucho, ustedes se van a entristecer, van a llorar porque yo me voy, etcétera, después les mandaré el Paráclito. Bueno, Lucas es un poquitito más positivo y él dice que no debe luego ocuparnos la nostalgia. Marchándose nos deja su palabra que bendice. La palabra de Jesús que bendice. Mientras los bendecía, se separó de ellos. Se hallaba entonces aquí uno de los elementos más importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente aquí, con esa bendición del Señor, nosotros entendemos que ahora somos nosotros. Esa bendición que nos deja bien decir bien, hacer bien las cosas. Como nos propone la comunidad de Lucas. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.